Bien, shalom hermanos. Gracias a Dios estamos estudiando una semana más la porción que corresponde de Jucat, que quiere decir estatuto de. Esta porción es la 39 y abarca desde números 19.1 al 22.1. ¿Sí? Bueno, ¿alguien sabe algo de esta porción o escuchó algo? ¿Recuerda algo de otros años? Habla de la vaca roja, ¿no? ¿Sí? ¿Algo más? Pues era como, pues no sé, entiendo que era algo así como, pues un sacrificio, ¿no? Uh-huh. Sí, Daba. justamente esta porción empieza hablando de la vaca roja. Bueno, en la versión que tengo, por ejemplo, aquí no lo dice así como tal la vaca roja, ¿verdad, hermanos? Sino dice una novilla bermeja sin defecto. Pero bueno, en otras versiones cambia como lo dice. Pero el final o el punto era el mismo. Este animal era sacrificado para traer pureza a aquellos que estaban impuros. Sin embargo, también nos dice esta porción que hacía impuros a aquellos que estaban puros. ¿Sí me captaron ahí, hermano? Sí, los que eran impuros se volvían puros y los que eran puros, impuros. Sí, esto pues ha generado muchos estudios de muchos sabios, muchas personas hablan del tema y yo creo que en otros años también ya hemos tocado el tema. Por eso el día de hoy no me voy a enfocar en eso, hermanos, pero sí es importante mencionarlo porque es una parte relevante de la porción y también muy conocida por todos los significados que implica. Lo único con lo que quisiera que nos quedáramos de esa parte el día de hoy es cuando nos habla de que traía pureza, o bueno, purificaba más bien a una persona que era impura. Nos dice también que a aquel que tomaba sus cenizas, que limpiaba y demás, quedaba impuro. Al igual que el Cohen, que era el que hacía el sacrificio, también quedaba impuro. ¿Sí? Entonces, con lo que quiero que nos quedemos de esto es que al final no nos habla nada más de ese acto físico, ¿no? O como que podría sonar un poco contradictorio, ¿no? Como traía pureza para uno y para el otro traía impureza si solo estaba haciendo el acto. Pero el tema aquí es que muchas veces nosotros creemos que somos puros cuando en realidad no lo somos, ¿no? Nos engañamos a nosotros mismos o pensamos que lo que hacemos no está tan mal y por lo tanto no es una transgresión o no nos está purificando, no nos está separando, no trae muerte a nuestra vida, ¿sí? Entonces, bueno, de esa primera parte es con lo que quiero que nos quedemos. Es importante mencionar todo esto de la vaca roja porque así como les hablo de la muerte, toda esta porción de Jucat nos da esa energía en contra de la muerte. Y recuerden que no hablamos nada más de una muerte física, hablamos de una muerte en los negocios, en las relaciones, en nuestras emociones, ¿sí? Entonces, llevemos esa conciencia, además de lo que vamos a estudiar ahora, para que en este Shabbat podamos llenar, pues sí, llenar con esa luz y pensar en todo aquello en lo que quizás hemos tenido muerte últimamente en nuestras vidas, ¿sí? Bien, ¿dudas hasta aquí? Bueno, pues entonces, como les decía, esta porción nos habla de la vaca roja. También en esta porción muere Miriam, muere Aarón. Hay un intento de pasar por las tierras de Edom. Nos dice que el pueblo de Israel se desvía. Luego hay una guerra contra otro pueblo y contra el rey Arad. Después nos habla de cómo el pueblo de Israel nuevamente se queja en contra del Creador y luego la serpiente empieza a matarlos y el Creador pone a la serpiente en un asta donde cada vez que ellos fueran mordidos por la serpiente, cuando vieran a la serpiente, iban a ser curados, ¿sí? Y bueno, creo que hay un tema más, pero no me acuerdo. Pero bueno, eso a grandes rasgos. Entonces, como les digo, es una porción con mucho jugo, vaya, mucha sustancia, ¿sí? Mucho contenido. Pero quisiera que nos enfocáramos en las guerras o, sí, las batallas que hubo en Edom, ¿sí? Si nosotros nos vamos a capítulo números 20, versículo 14. Ahora, antes de que entremos de lleno a esto, quisiera que entráramos un poco
en contexto de quiénes son los que están aquí y en qué punto estamos. ¿Recuerdan cómo se llamó la porción pasada? Sí, Cora. Cora, ok. No sé si ya les había comentado esto, si ya lo sabían, pero la Torá no es cronológica. ¿Sí? Es decir, o no lleva ese orden como a veces nosotros lo queremos ver lineal. Algunas veces se salta un poco. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque al final la descripción del pueblo de Israel que vamos a ver en este punto ya no es el mismo que vimos hace unas porciones. Si recuerdan cuando estudiamos Shelach Lechá sobre los espías, hablábamos de que el pueblo de Israel estaba dudoso, de que ellos seguían en la esclavitud de Egipto, seguían pensando en todas las comodidades y todo lo que tenían antes de salir. ¿Recuerdan eso, no? Sí. Y en esas porciones es cuando el Creador les dice, ustedes no van a entrar a la tierra prometida, tal cual, ¿sí? Bueno, lo que vamos a notar en esta porción es que el tiempo ya transcurrió. La generación que nosotros estamos viendo en esta porción, al menos aquí en números 20 de la parte que les voy a leer, ya es 40 años después. Es decir, ya murió Miriam, está por morir Aarón y ya se sabe que va a morir Moshe, o sea, ya se anunció que va a morir, ¿sí? Entonces, quiero que intentemos entender, imagine que usted, porque a todos nos pasa, ha llevado una vida y una rutina de una forma por mucho tiempo, con las mismas personas, con el mismo empleo quizás, con las mismas circunstancias de vida, así ya, positivas o negativas, eso no es relevante en este punto, sino que usted ha llevado una vida y una rutina de cierta forma. Y de repente, pues ya pasó el tiempo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ya hay un cambio. Y este cambio implica hasta cierto punto, quizás, una pérdida, ¿no? ¿Dónde estaba usted hace 40 años? ¿No? Por decir un número, pero ¿dónde estaba usted ¿hace cuánto fue pandemia? ¿4 años? Hace 4. ¿Dónde estaba usted hace 4 años? En pandemia hubo muchas circunstancias en las que muchas personas tuvieron que morir, muchas relaciones murieron, gente se quedó sin trabajo, o sea, hubo un cambio radical, ¿sí? Entonces, quiero que nos situemos en ese contexto porque recuerden que no solo estamos hablando del pueblo de Israel, también estamos hablando de nosotros. Entonces, ya establecimos que aquí, a partir de la parte que les voy a leer, Miriam ya murió, ¿sí? Ella ya murió, Aarón está por morir y Moshe, ya saben también que ya se va a morir, ¿sí? Han pasado 40 años, es decir, mucha de la gente que salió de Egipto ya no está ahí. ¿Recuerdan que los 40 años que iban a pasar ¿Recuerdan por qué eran los 40 años que iban a pasar en el desierto? Cuando se pasaron de vueltas. Sí, pero dice, Shelach Lechá, cuando los espías salen, dice que pasaron 40 días viendo la tierra de Canaán, como estudiándola, y de ahí fue que regresan y dicen que está muy peligroso, dudan, y entonces el Creador dice que por cada día que ellos pasaron explorando la tierra, va a ser un año que ellos pasen en el desierto. Pero ¿por qué fueron esos 40 años? ¿Por qué no dijo una semana por cada día, no? Porque el punto es que iba a ser otra generación la que iba a entrar a la tierra prometida. Porque la generación que salió no fue capaz de hacer un cambio, digamos. Entonces, quienes iban a entrar era otra generación. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces estamos en Números 20, 14. Dice, y Moshe envió mensajeros desde Kadesh al rey de Edom para decirle, así ha dicho tu hermano Israel, tú sabes todas las dificultades que nos han ocurrido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y habitamos por largo tiempo en Egipto y los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres. Y cuando clamamos al Eterno, Él oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y he aquí que estamos en Kadesh, una ciudad al extremo de tu frontera. Esta es la parte importante. Permítenos, te ruego, pasar por tu tierra. No pasaremos por campos ni por viñedos, ni siquiera beberemos agua de los pozos. Iremos por el camino del rey sin volver a la derecha ni a la izquierda hasta que crucemos tu frontera. Entonces aquí ellos vienen, está la tierra de Edom,
y ellos, Moshe envía a alguien para hablar con el rey y le dice, déjanos pasar, ¿no? Déjanos cruzar por tu tierra. Y en el 18, Edom le respondió, tú no pasarás por mi tierra, no sea que salga yo con espada a tu encuentro. Entonces los hijos de Israel le dijeron, iremos por el camino principal, y si nosotros y nuestro ganado bebemos de tu agua, entonces te daré su precio, solamente déjame pasar a pie, no dañaremos nada. Y él dijo, tú no pasarás. Y Edom salió a su encuentro con mucha gente y con mano fuerte. Edom se rehusó a dejar pasar a Israel por su territorio, así que Israel tuvo que desviarse de ello. ¿Sí? Entonces, Israel viene agotado, después de 40 años, vulnerable, con dificultades. Pues uno lo piensa y dice, pues sí, ¿no? Pobre pueblo de Israel. Que era de pedirle a alguien, ya déjame pasar, ¿no? Dame chance. Ya voy a cruzar por aquí. Pero aquí hay dos razones que quiero que entendamos. Una, ¿por qué creen ustedes que no los dejaron pasar por en medio de la tierra de Edom? Miren, intente verlo en su vida. ¿Le ha pasado que está pasando por un momento complicado? Que está agotado, que tiene dificultades de cualquier tipo. Y va con alguien y le dice, oye, échame la mano, ¿no? Quizás muchas veces nos han dicho sí, pero otras veces nos han dicho, pues no, ahorita no puedo, o no, simplemente no. ¿Y a qué voy con todo esto? A que a pesar de que Edom no los deja pasar, el pueblo de Israel no toma ninguna iniciativa agresiva, vamos a decirlo. O sea, no entran en conflicto, no entran en guerra, no hay más. O sea, ellos dicen no. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Toma un camino alternativo. Entonces sí, quizás podía yo pasar por aquí y me iba a tardar menos tiempo, estaba más fácil, había agua, había comida, pero no. Me dijeron que no, y entonces pues me voy a tener que ir por el otro camino que está todo montañoso, desértico, con hambre, con sed. Pero la realidad es que Edom no tenía ninguna obligación de decir, pobrecito Israel, ¿sí? Y aquí se contradice un poco porque al final también hemos hablado de la empatía, ¿no? Y sabemos que unos para con otros estamos para ayudarnos. Y sentir el dolor de nuestro hermano es parte de esa empatía, y ayudarlo en lo más que podamos es parte de nosotros también. Y por eso funcionamos y por eso estamos aquí, para ayudarnos unos a otros. Pero habrá veces que eso no pase. Y no hablo de nosotros para las otras personas, no. Viceversa, ¿no? Quizás eso no pase, pero no por eso podemos sentirnos heridos o resentidos o enojados incluso. Porque ¿cuál es el punto importante aquí? Que al final había otro camino. Sí, este era el más fácil, pero había otro. Ahora, ¿el creador no sabía? O sea, el creador no sabía que iban a pasar por ahí. Claro que sabía, pero ¿por qué no los dejó, digamos, ir por el camino fácil? En primer lugar, porque no sabemos también, quizás las intenciones de Israel eran muy egoístas. Pues obviamente ellos que decían, por favor déjame pasar porque no quiero pasar más incomodidades. No quiero seguir en el desierto, no quiero seguir sin agua, no quiero seguir sin comida, todo eso, ¿no? Entonces ese deseo de pasar por ahí seguía siendo egoísta. Es por eso que el creador no fue solo Edom quien los manda por otro camino, sino el creador. Entonces, ¿cuántas veces el creador nos ha tenido que enviar por caminos más complicados? Que no nos gustan o no nos que parecen. No nos gustan. O no es como nosotros queremos. Exactamente, ¿no? Y que además podrías estar viendo, imagínate que vienes desde aquí, desde las montañas, viendo el caminito paralelo ahí, que podías seguir y se veía bien bonito y todo lleno así, planito, y aquí vienes tú, ¿no? En las montañas, subiendo y agarrándote con lo que puedes, y quizás estás viendo ese camino y dices, no, pero ¿cómo? Si yo podía ir por ahí. Sí, pero no estás yendo por ahí.
Pero de todos modos, el Creador te está dando otro camino por el cual ir. Entonces, en primer lugar, Edom no estaba forzado a sentir esa, pues quizás decir empatía, pero no como una lástima, ¿me entienden? No como de, ay, pobrecito Israel, bueno, sí, déjenlo pasar. No, simplemente fue tú lo tuyo, yo lo mío y no quiero que pases, ¿no? Y quizás algo pasó con Edom, quizás no, esa parte la verdad no lo sé, pero en sí el pueblo de Israel dijo, bueno, nos desviamos y empezamos a caminar por otra parte, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí vamos claro? Sí. Bueno, ahora, una vez que pasa esto, dice en el 22, y viajaron desde Kadesh y los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron a Or-Ahar. Y el Eterno habló a Moshe y a Aarón en Or-Ahar, a la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su gente, pues no entrará a la tierra que yo he dado a los hijos de Israel, porque ustedes se rebelaron contra mi palabra en las aguas de Meribá. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y tráelos al monte de Or y quítale a Aarón sus vestidos y ponlos sobre Eleazar su hijo, y Aarón será reunido con su pueblo y morirá allí. Y Moshe hizo tal como el Eterno le ordenó y subieron al monte de Or ante los ojos de toda la congregación. Y Moshe le quitó a Aarón sus vestidos y se los puso a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí sobre la cumbre del monte. Y Moshe y Eleazar descendieron del monte. Entonces se muere Miriam. Llegan y les dicen, dame chance de pasar. Y les dicen, no, mi chavo, vete por el otro lado. O sea, está muy difícil, pero vete por allá. Ya van por allá, van caminando. Y resulta que Aarón sube y pum, pues ya. Ahí quedó y ya, ¿no? Siguen. Y luego dice que la congregación lamentó esto, lloró esta pérdida de Aarón por 30 días. Entonces, imaginen verdaderamente ya el cansancio, no solo físico, sino también ya emocional. Y que al final pudieron quejarse de Aarón múltiples veces. Muchas veces se quejaron de Aarón. Pero al final lloraron su muerte. Porque él era también su líder. O sea, él los estaba guiando. Entonces, aquí el pueblo de Israel estaba también viviendo hasta cierto punto un duelo, una pérdida. Pero vemos a Eleazar por el otro lado. Y entonces Eleazar fue, pues acá te va el trabajo, ¿no? Entonces era otro cambio de decir, ya no es que nada más mi papá, o en este caso quizás no solo lo veía como su padre, sino como el Cohen Agadol, o sea, el sacerdote, Aarón, mi líder ya no está, sino que aparte ahora tengo una nueva responsabilidad. Entonces, muchas veces así nos pasa. Y pasamos cambios y momentos que pareciera que todo está así como que, ¿qué está pasando, no? Y muchas personas que eran nuestros líderes o personas importantes para nuestra vida, que eran personas que seguíamos en nuestra vida, no solo que mueran físicamente, sino que hasta cierto punto hay una separación, porque hay un punto en el que es momento de tomar caminos diferentes. Pero ¿a qué voy? A que esto no te detiene. O sea, al final ellos no podían quedarse quietos y ya no avanzar solo porque Aarón murió o porque Miriam murió o porque sabían que Moshe iba a morir. No, ellos tenían que seguir adelante porque el objetivo no era estar todos juntos paseando por el desierto. El objetivo era llegar a la tierra de Israel, a la tierra prometida. Bueno, Israel. Sí. Entonces, ¿por qué es tan importante todo este contexto que les acabo de dar? Porque este fue el contexto. Porque después, aquí en el 21:1, dice, y el cananeo, el rey Arad, que habitaba en el sur, oyó que Israel subía por el camino de Atarim y peleó contra Israel y le tomó algunos prisioneros. E Israel hizo un voto al Eterno y dijo, si en verdad entregas a este pueblo en mi mano, yo destruiré por completo sus ciudades. Y el Eterno escuchó la voz de Israel y les entregó a los cananeos. Y ellos los destruyeron por completo, a ellos y a sus ciudades, y el nombre del lugar fue llamado Jormá. Entonces, en Edom no lucharon, pero aquí sí. ¿Cuál fue la diferencia
y no solo entre Edom y aquí que luchan. ¿Cuál fue la diferencia entre esta guerra y la que pelean en Shelag Leja, donde todos mueren? No sé si recuerdan que van a pelear y mueren muchos y regresan y después es lo de la peste, pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Ustedes ahorita que lo escucharon notan alguna diferencia o la verdad dicen, no noto nada? Pues que sí quisieron ir. Que en esta ocasión el pueblo de Israel no se dejó guiar por su propia fuerza. O sea, en esta guerra el pueblo de Israel no se dejó guiar por sus miedos, por sus inseguridades, por sus dudas, no se empezó a quejar, no. Vemos a un Israel diferente, ¿sí? Que en este momento está confiando plenamente en el Creador. Y tan es así que está haciendo un voto. En el versículo 2 dice, e Israel hizo un voto al Eterno. O sea, directamente a él. Si en verdad entregas a este pueblo en mis manos, yo destruiré por completo sus ciudades. O sea, es decir, yo confío en ti. Si tú los pones en mis manos, si tú me dices que yo avance, si tú me dices que yo siga con esto, entonces los destruiré. Pero si tú me vuelves a decir, toma otro camino, vete por otro lugar, también lo voy a hacer. Entonces, esa fue la diferencia, esa fue la gran diferencia del pueblo de Israel en este punto, porque ya no estaban luchando por su propio interés, sino que estaban dispuestos a hacerlo por el Creador, ¿sí? Entonces, y es por esto mismo que no entran a la tierra prometida luego después. Porque ya los derrotaron y ahora podrían entrar a la tierra prometida. Pero no, porque ahora ellos aceptan, ellos saben que van a entrar hasta el momento que el Creador quiera que entren. No antes, no después. Entonces, esa fue la gran diferencia. Ya no estamos viendo a un pueblo vulnerable, con queja, pues suena feo, ¿no? Pero incluso hasta con lloriqueos, ¿no? Y como quizás niños pequeños, ay ya papá, ándale, sí, ya, dame de comer, no, lo que me gusta, ¿no? Porque siempre querían lo que ellos querían y a como fuera. No, ya vemos a un pueblo más maduro de decir, no es mi momento, sí, avanzo. Entonces, a veces nos hemos quedado en esa inmadurez espiritual de solo querer decir, pero, ay, ¿por qué? Y hasta a veces nos emberrinchamos, ¿no? Pero ¿por qué no? Como yo quería, cuando yo quería, por el camino fácil. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Pero bueno, también tuvo que ver porque era otra generación y porque ya también estaba anunciada la muerte de Moshe. Más que nada es porque era ya otra generación. O sea, recuerden que todo ese... ya habían aprendido que otra vez volvían a lo mismo. Exactamente. Ahora, eso que estás mencionando es completamente, pues es que nada se escapa en la palabra, ¿no? Pero hasta acá vamos todo bien bonito, hasta acá bien padre, hasta acá sí confiamos en el Creador, seguimos adelante, hasta que Él nos diga, todavía no entramos a la tierra prometida, hasta que Él nos diga, sí, y seguimos adelante. Y luego, ven ustedes que termina este versículo y si ustedes dan así, literal, la vuelta a la siguiente hoja, ya nos está hablando que se están quejando otra vez. Y es que es parte de, es a lo que quería llegar justamente. Ellos habían avanzado, o sea, habían crecido, habían madurado de una generación previa. Era un cambio, ya eran otras personas, literalmente. ¿Sí? Se habían transformado, habían cambiado, habían avanzado, habían aceptado la voluntad del Creador. Pero ahora sí iban a enfrentar a sus propios retos. O sea, ahora venía que ellos, con lo que ya sabían, con el cambio que ya habían hecho, con lo que habían adquirido, se enfrentaran quizás a las mismas pruebas, quizás a pruebas más difíciles, ¿no? Porque conforme vamos avanzando más, no se va haciendo más fácil. A veces tenemos esa idea un poco errónea, ¿no? O bueno, no errónea, pero no sé si les ha pasado que incluso en lo espiritual uno puede orar lo básico, hacer lo básico y Baruch Hashem siente paz en su corazón y sigue adelante y estás en tu vida, ¿no? Pero conforme más empiezas a hacer, hermano, y yo creo que muchos lo han experimentado,
más empiezas a orar, más empiezas a ayunar, más empiezas a estudiar, más empiezas Las pruebas son más grandes. sí, o sea, no aferrarte, sino como a confiar en el Creador y a seguir adelante, y pareciera que entre más grande es la prueba. ¿Sí? Sí. Pero es parte de... Y no se trata de que dudemos de que ya hubo un cambio. O sea, en este punto tampoco dice que ellos dudaron de que eran diferentes a sus padres, ¿no? O a su generación previa. Pero este es el punto importante. Cuando nos dice en el 21:6, y el Eterno envió serpientes venenosas entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Entonces ganan la guerra, siguen adelante, se quejan contra el Creador, directamente contra el Creador, y otra vez empiezan, no, ¿cómo puede ser posible? Regresen a Egipto, ya estaba mejor, otra vez, ¿no? Y entonces ya dice el Creador, ay, bueno, les mando a las serpientes, empieza a morir gente, ¿sí? Y dice en el 8, y el Eterno dijo a Moshe, fabrica una serpiente y ponla sobre un asta y sucederá que todo el que sea mordido, cuando la mire, vivirá. Entonces, nuevamente, como ya lo hemos visto en repetidas ocasiones, Moshe va, intercede por el pueblo de Israel. Bueno, sí, se quejaron, pero pues ya dale chance, ¿no? Y entonces, esta vez el Creador le dice, pon un asta, pon la serpiente y cada vez que lo piquen, que la vean para que no mueran. Pero entonces, ¿por qué el Creador esta vez puso ahí a la serpiente? ¿Por qué no nada más, bueno, ya váyanse serpientes y no maten más gente, ¿no? Como un ejemplo, un escarmiento. Ah. O sea, porque como que aparentemente no pasaba nada, ¿no? O sea, se quejaban y todo y ahí seguían. Más que un escarmiento, era como un recordatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel le había dado tantas cosas por hecho, o sea, ya había dado tantas cosas por sentado, que por ejemplo nunca quizás habían pensado que había animales salvajes que podían ir y matarlos, ¿no? Pues estaban en un desierto. Ellos se preocupaban de comer, de beber, de que ya no querían caminar, ¿no? Pero no se preocupaban de lo demás. Entonces, hasta que no vieron ahí, ¿no? No entendían que esa protección estaba. Y a veces, hasta que no vemos el problema o la situación o la persona aquí de frente, así claramente, no nos damos cuenta que quizás eso siempre estuvo ahí, pero estábamos protegidos de eso. Entonces, a pesar de que se viera como algo duro o incluso un poco cruel, ¿no? Que pues todas las circunstancias que el Creador los hizo pasar, la realidad es que todo había sido para bien. ¿Sí me explico? Podría parecer injusto, podría parecer, pues sí, cruel de parte del Creador, que no los haya dejado pasar por Edom, que fue donde empezamos este tema, ¿no? Porque al final, pues quizás si hubieran pasado por ahí no hubiera habido serpientes, no moría más gente, o Aarón igual todavía no se moría. O sea, era un camino de posibilidades, literalmente. Pero ahora estaban en otro. Diferente. Pero acompañados. Ese es el punto. Eso, entre muchas otras cosas, hermanos, que si ustedes lo estudian, de la serpiente, nos habla también, por ejemplo, de la Shonará, nos habla de idolatría, de muchas cosas, hermanos. O sea, hay muchas perspectivas de dónde estudiarlo. Pero en este sentido, era un recordatorio de que el Creador los estaba protegiendo de todo eso. ¿Y por qué digo que habla de idolatría? Porque también en un Midrash, de hecho, dice que hubo quien ya después veía la serpiente y entonces hasta un altar le construía, ¿no? Porque dejaron de ver, o sea, volvemos a lo mismo, pierde uno la intención
verdadera y principal de por qué lo estás haciendo. Entonces, no, ellos no veían a la serpiente o la intención no debía ser verla para vivir o solo para curarse. Era verla y llegar al entendimiento de que quien los estaba sanando era el creador. Ese era el medio físico para que ellos fueran sanados, pero quien los estaba sanando era el creador. Quien los estaba protegiendo era el creador. Quien los estaba acompañando en ese nuevo camino era el creador. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es parte de la conclusión. Muchas dificultades pasaron el pueblo de Israel en todo esto que ya vimos en estos 40 años. Muchos caminos se cerraron, algunas personas murieron, algunas personas se quedaron, ¿no?, en el camino, porque quizás aún no era su tiempo entrar, no era su tiempo llegar. Pero así debía ser. Y cada uno de nosotros también estamos haciendo ese camino. También estamos avanzando. Y hay personas que se quedan, y hay circunstancias que se quedan, y hay caminos que se separan. Pero quien nunca se aleja de nosotros es el Creador. Quien siempre nos está acompañando es el Creador. Entonces, cuando nosotros tenemos la fe, la emuná verdadera de que el Creador nos está acompañando, y no solo por decirla, no solo por decir yo creo en Dios, yo sé que Dios está conmigo, no solo que lo hablemos, ni solo que lo pensemos, es algo, hermanos, que se vive. ¿Sí? Entonces, quizás hemos permanecido en esas circunstancias y en esos caminos por semanas, años, algunas personas por vidas, ¿no?, enteras, en eso. Pero al final así es, el Creador nos está llevando por ese camino. El Creador conoce todos los caminos. Entonces tengamos fe en que por algo estamos ahí. Y que muy importante, sin dejar de lado, hermanos, ¿cómo se llama esta porción? Estatuto. Estatuto de. Entonces sí, claro que sí, el Creador está con nosotros. El Creador nos está llevando, nos está guiando, nos acompaña, nos provee, nos protege, sí. Pero hay reglas. También hay reglas. Por eso es estatuto. Hay un trabajo, hay estatutos, hay mandamientos. Y recuerden, hermanos, esto es para que lo llevemos con humildad en nuestro corazón. La Torah no es como acciones que tenemos que hacer. Y espero que lo recibamos verdaderamente así, ¿no? No es algo que tenemos que hacer. No hay coerción ni obligación, ¿no? No es como que yo lo hago porque mi mamá me dijo, porque mi pastor me dijo, o no. Hay luz, ¿no?, que proviene del Creador, que pues por más que el Creador sigue dando y dando, pues si uno no está haciendo su trabajo y no estás haciendo lo que te toca para que esa luz entre a tu vida, pues ahí está, ¿no?, a tu alrededor, pero no en ti. Entonces, todos estos preceptos, todos estos mandamientos, toda la Torah, no es por algo que tienes que hacer y que te van a forzar a hacerlo. No va por ahí, hermanos. Es una decisión propia y va de acuerdo a que entendamos cuáles son las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, si aprendemos a ver la Torah como lecciones y herramientas que nos guían en nuestra vida. Y que es un camino seguro, ¿no? Exactamente, porque es el camino de la verdad al final de cuentas. Es el camino que nos va a llevar a. Entonces, quizás estamos frente al desierto y vemos el camino de Edom y queremos pasar por ahí, por lo fácil, y está el otro por el que nos está mandando el Creador, y no significa que va a ser más fácil, pero sí significa que si hacemos lo que el Creador nos está mandando, y todas estas herramientas las utilizamos y verdaderamente pensamos en las consecuencias de las decisiones que tomamos, entonces vamos a ganar esas guerras. Porque no nos dejamos solo
guiar por nuestras propias fuerzas, sino porque estamos dispuestos a pelear por el Creador, ¿sí? A ir a esa guerra por el Creador, porque es lo que el Creador nos está enviando a hacer, ¿sí? Y bueno, hermanos, pues eso es todo por esta semana y esperemos que llegue profundamente a nuestros corazones y pues nos vemos con entusiasmo para la próxima semana, hermanos. Shalom. Shalom.